Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. Influencias chinas en el desarrollo del Karate-Do. El primer contacto de Okinawa con los chinos del que se tiene noticia ocurrió durante la dinastía Sui, en 607 después de Cristo. Sin embargo, incapaces de entender el dialecto de Okinawa o Han, los enviados chinos regresaron sin establecer un comercio estable. No fue hasta 1372, unos 4 años después de que los mongoles cayeran ante las poderosas fuerzas de la dinastía Ming, de 1368 a 1644, cuando el emperador Hongwu envió a su representante especial Yang Sai a Shushan, el más poderoso de los 3 reinos rivales de Okinawa, para establecer una alianza tributaria. Tras desembarcar en Maki Minato, Puerto Maki, durante el reinado de Sato, de 1350 a 1395, el enviado imperial hizo una breve descripción de la unificación y omnipotencia de China. El representante de los Ming recomendó que Shushan se convirtiese en colonia tributaria e hiciese planes para acomodar a los chinos. Como ya había disfrutado previamente de un comercio limitado, pero sin autorización, con la provincia de Fujian, Sato reconoció la oportunidad que se le presentaba y finalmente aceptó la petición. Taiki, hermano del rey y su emisario especial, condujo a China el tributo, donde fue ratificada la unión. Las 36 familias. En 1393 se estableció en Kuninda, Naha, una misión china que actualmente se conoce como las 36 familias. Se trata de un hecho importante porque demuestra cómo las tradiciones chinas de lucha fueron transmitidas sistemáticamente por vez primera en Okinawa. La traducción de Douglas Haring al inglés del informe Takanoya de 1896 proporciona una descripción muy reveladora de este acuerdo. La ciudad principal y capital de Okinawa, Naha, ha absorbido a varias localidades vecinas, así como a Shuri, que en su día fuera capital real. El pueblo de Kume ha desempeñado un papel singular en la historia de Okinawa. Fue fundada en 1393 por inmigrantes de China y sirvió de lugar de residencia para los diplomáticos chinos, y era donde los nobles de Okinawa podían aprender la lengua y las costumbres chinas. Las relaciones formales con China duraron desde 1372 hasta la anexión japonesa de las Ryukyu en la década de 1870. La última misión tributaria de Okinawa fue enviada a China en 1873. Durante 5 siglos, Kume sirvió como centro de difusión de la cultura china en las Ryukyu. Los jóvenes de Okinawa aprendían a hablar y escribir la lengua china en Kume. Los que sobresalían eran aceptados para estudiar en la capital de China. Recibían becas del gobierno chino. El enriquecimiento de la cultura de Okinawa a través de Kume fue incalculable. Aquí los hombres no solo aprendían a escribir en chino y adquirían las artes literarias,
sino que de vez en cuando algunos técnicos también enseñaron la construcción de barcos, diversas formas de artesanía y artes prácticas. La fabricación de papel y libros de objetos de laca, la construcción de edificios y arquitectura, adivinación y festivales, moral confuciana y música china. Se ha llamado al asentamiento de Kume la ventana de Okinawa a la cultura china. Es muy probable que junto con las formas de artesanía arriba mencionadas, también las artes marciales chinas fueran introducidas en Okinawa por las 36 familias. Los Ryugakusei, durante la alianza tributaria de Okinawa con el Reino Medio, contingentes de Uchinanchu Ryugakusei, estudiantes de intercambio, hicieron largas peregrinaciones a diversas partes de China para recibir educación. En muchos sentidos, los Uchinanchu Ryugakusei no eran distintos de los Kentoshi de Japón. Los Kentoshi, enviados especiales del emperador, buscaban conocimientos culturales a cambio de tributos especiales. Entre los años 630 y 894, los Kentoshi, acompañados de séquitos de proporciones considerables, realizaron 16 viajes a China en busca de conocimientos y tecnología para mejorar su propia sociedad, estudiando en Pekín, Nankín, Shanghái y Foshui. Los Ryagokusei, como los Kentoshi, también regresaron a su tierra natal con valiosos conocimientos. Es probable que estos Ryugakusei aprendieran las artes chinas de lucha y las llevaran también a su tierra. Los Aposhi, la influencia cultural más profunda de China, se realizó a través de los Aposhi, también pronunciado Sapushi o Sakuhoshi, que eran enviados especiales del emperador chino. Los Aposhi viajaban a los lugares más remotos de los dominios del emperador, llevando importantes despachos y regresando con informes sobre la situación. A petición del rey de Okinawa, los Aposhi fueron enviados al reino de la Ryukyu en más de 20 ocasiones durante un periodo de 500 años, aproximadamente una vez por cada nuevo rey que llegaba al poder desde la época de Bunei en 1404. Los Aposhi, que raramente se quedaban más de 4 o 6 meses, iban acompañados de un séquito de 400 y 500 personas que incluían especialistas de diversas profesiones, comerciantes y expertos en seguridad. Estos especialistas podrían haber introducido sus artes durante su estancia en Okinawa, y como ya he indicado previamente en el caso de Chukudun, Pechin, Norisato, Nakaima, ayudaron a los habitantes de Okinawa a estudiar las artes chinas de lucha en la misma China. El interés individual por las tradiciones civiles de lucha se fue incrementando progresivamente a medida que aumentaban las luchas internas por el poder. Finalmente, la reforma política provocó la adopción del Gongfu chino para el mantenimiento de la ley y el orden como resultado del mandato oficial japonés, prohibiendo la tenencia y el almacenamiento de armas. El personal gubernamental también fue desarmado,
después de la invasión japonesa. Los métodos civiles de autodefensa basados en los chinos empezaron a verse envueltos en un oscuro ritual de secreto, pero continuaron siendo vigorosamente cultivados por sus funcionarios de la clase Pechín. Te invito a unirte a nuestro grupo de Karate y algo más. Con tu aporte nos ayudas a recaudar fondos para torneos, implementos de karate de un proyecto comunitario que me encuentro realizando ya hace más de 5 años. Con tu ayuda cambiaremos las vidas de todos estos niños que vienen de condiciones de migrantes y que son niños de bajos recursos económicos. Unirte al canal es muy fácil. Primero ingresas a YouTube, en el buscador colocas Karate y algo más y te aparecerá de inmediato nuestro canal con su logo del Karategi. Ingresas, le das clic al botón de unirme, nuevamente unirme y ya podrás colocar tu número de tarjeta de crédito para poder ayudarnos con este aporte de $1.49, lo cual nos ayuda muchísimo. De igual manera, con tu aporte no solamente nos ayudas a incentivar el karate dentro de estos niños de bajos recursos económicos, también nos ayudas a mejorar la calidad de audio y de video. Además, con tu aporte te enviaremos saludos en fechas especiales, al igual que serás tomado en cuenta en las sugerencias para los próximos videos. Si no quieres o no puedes unirte al canal, ayúdanos compartiendo esta información acerca del canal. De igual manera te invito a que no te saltes los anuncios de los videos y con esto nos ayudas a generar mayor cantidad de ingresos. No te cuesta nada ver los anuncios que nos genera YouTube. O si eres de Ecuador, nos puedes ayudar comprando el kit de Karate y algo más, el cual incluye una camiseta personalizada del canal, una jarra conmemorativa del canal y una gorrita conmemorativa del canal. Con tu aporte nos ayudas muchísimo a difundir este bello arte marcial del Karate-Do en muchos niños de bajos recursos y que sea accesible para toda la población. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.